De dos. Y hoy continuaremos a través del tubo digestivo desde el esófago. Esófago, estómago, intestino delgado que empieza con el duodeno, yeyuno, hilo, e intestino grueso donde tenemos el ciego, todo el colon en general, después el recto y el ano. Justo del ciego se desprende una pequeña prolongación que es el apéndice vermiforme. Y básicamente el día de hoy se va a tratar de este tubo digestivo porque todos van a presentar las 4 capas que habíamos hablado en la clase anterior. ¿Cuáles son esas 4 capas? Mucosa, submucosa, muscular, adventicia o serosa. Básicamente vamos a hacer esas diferencias de las 4 capas. Todos tienen estas 4 capas. Todos. Desde el esófago hasta la parte final. Tienen estas 4 capas. ¿Dónde se van a ir diferenciando? Eso es epitelio, uno de ellos. Epitelio. Y otro a nivel de la submucosa. En estos dos puntos vamos a encontrar las diferencias principales: mucosa y submucosa. Mucosa y submucosa. Para eso vamos a empezar a recordar cuáles eran las estructuras que encontrábamos en cada capa. Adelante. En la mucosa, ¿qué teníamos? 3 elementos: el epitelio, lámina propia y muy bien, muscular de la mucosa. Esos 3. Siempre hay que describir esos 3 cuando hablamos de la mucosa. Y cuando están viendo, siempre tienen que reconocer esos 3 elementos de la práctica. Si ven la mucosa, tienen que ver el epitelio y debajo del epitelio lámina propia, y por debajo de la lámina propia una fina capa muscular que es muscular de la mucosa. Por debajo de la muscular de la mucosa ya empieza la otra capa que es submucosa. La submucosa, ¿qué encontramos? Tejido conjuntivo denso irregular, ese tipo de tejido, ¿verdad? Después, glándulas podemos encontrar, ¿sí? Vasos sanguíneos y nervios. El plexo submucoso de Meissner. Después, ¿qué le sigue? Esta sería la mucosa, termina en la muscular. Por eso ven aquí músculo, ¿verdad? Esto ya es submucosa, tejido conjuntivo denso irregular. Están viendo ahí vasos y la parte del plexo nervioso. ¿Cuál es la tercera capa? La muscular externa. Ustedes van a ver muscular externa. ¿Por qué? Porque ya hay una capa muscular. ¿Pero dónde? Muscular de la mucosa. Por eso van a encontrar muchas veces que le habla como muscular externa o simplemente capa muscular. Que son 2 capas. Una circular interna, longitudinal externa. Forma general es así. Y entre esas 2 capas encontramos el plexo mientérico de Auerbach. Finalmente, ¿qué vamos a encontrar? Adventicia o serosa. ¿Cuál es la diferencia entre la adventicia y la serosa? Exactamente, que la serosa va a tener el mesotelio y abajo un poco de laxo, y la adventicia es simplemente tejido conjuntivo, sin ningún epitelio asociado. Muy bien. Ahora, vamos a adentrarnos en el esófago. ¿Qué es el esófago para ustedes? ¿Ya vieron en anatomía? Es un tubo, es un órgano tubular, muscular, que conecta ¿qué? ¿Qué conecta el esófago? Faringe al estómago. Conecta la
faringe hacia arriba, con el estómago hacia abajo. ¿Cuál es la función del esófago? ¿Digestión? No. ¿Conducción de bolo alimenticio? Sí. Es simplemente un conductor. Lleva de la faringe al estómago. Esa es su principal función. Conducir el bolo alimenticio. Y eso lo hace gracias a unos movimientos que son contracciones conocidas como peristaltismo, ¿verdad? Peristaltismo. Vamos a hacer un corte del esófago, corte transversal, y podemos ver así. Solo que aquí la última capa no da para ver. Solo estamos viendo la capa mucosa, submucosa y muscular. Algo característico del esófago es que en él vamos a encontrar la muscular de la mucosa bien grueso. Esto que ven aquí es la muscular de la mucosa. Solo en el esófago es más voluminoso, en los otros es más fino. Muy bien, la mucosa que tenemos, el epitelio, creo que está lo marcado así. Submucosa y muscular propia. Advertencia que no da para ver. Otro corte. Está un poco feo este, ¿verdad? Mucosa, submucosa, muscular externa. Corte longitudinal. El esófago, así, pero con el corte longitudinal. ¿Qué están viendo aquí? El epitelio. Debajo del epitelio, ¿qué sería? Lámina propia, y por debajo de la lámina propia, muscular de la mucosa. Todo esto sería la capa mucosa. Por debajo de la muscular de la mucosa tenemos este tejido conjuntivo denso irregular. Aquí estamos observando glándulas y vasos sanguíneos. ¿Qué capa sería este? Submucosa. Inmediatamente por debajo de la submucosa tenemos dos capas de músculo. ¿Qué capa sería? Muscular. Y aquí por fuera, ¿qué ya sería? Adventicia, ¿verdad? Muy bien, mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Bueno, para eso hay que hablar un poco del esófago. Ustedes saben que el esófago se origina a nivel de la región cervical, cruza todo el tórax y termina a nivel abdominal. En esta región más superior, cervical y torácica, en la parte externa vamos a tener principalmente adventicia como medio de fijación con los otros órganos, mientras que la cavidad abdominal sí puede estar recubierto ya por peritoneo. Entonces sería la serosa. En este caso entonces adventicia es la mayor parte del esófago. Adventicia. Por ese motivo. Nosotros, por importancia histológica, vamos a dividir al esófago en tres porciones. Sería el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. En tres porciones. La importancia es a nivel muscular. La distribución de los músculos cambia. Por ese motivo, la necesidad de dividir en tres porciones el esófago. Bueno, las capas ya saben, ¿verdad? Que es forma general. Vamos a repetir estas capas en esófago, estómago, ileum, apéndice. Esas capas no cambian. Siempre vamos a encontrar en la lámina propia tejido conjuntivo laxo. El muscular de la mucosa siempre va a ser músculo liso. La submucosa siempre va a ser tejido conjuntivo denso irregular. Siempre va a tener plexos submucosos del Meissner. Siempre va a tener vasos sanguíneos. La submucosa casi no varía. ¿Sí? Doutor, então, a lâmina própria da mucosa não é a delimitação entre mucosa e submucosa? No es. Porque la mucosa es hasta esta capa muscular. Todo es la mucosa. Por debajo del muscular de la mucosa, ahí sí es submucosa. Entonces aquí va a variar mucho lo que
sería que el epitelio sí va a variar, esófago, estómago, después ya es un poco parecido, pero es lo que va variando. Lámina propia, básicamente siempre es tejido conjuntivo, laxo, siempre es laxo. Muscular de la mucosa, siempre es músculo liso. Submucosa, siempre va a ser tejido conjuntivo tenso, irregular, siempre va a tener vasos sanguíneos. Lo que va a variar es si es que hay unos láminas. La muscular, a excepción del esófago, después todo es totalmente músculo liso. Y después, adventicia o serosa. Si adventicia es tejido conjuntivo y va a ser en regiones donde no haya peritoneo. En la cavidad abdominal sería el colon ascendente. Ustedes saben que solamente tiene peritoneo en la parte anterior, la parte posterior sería fase de coalescencia, ¿verdad? De TOL 2 y después de TOL 3. Bueno, los que están en el retroperitoneo van a tener adventicia. Retroperitoneo, adventicia. Solo la parte tapizada por el peritoneo va a ser mesotelio. Bueno, aquí esófago, ya hablamos que conecta arriba y abajo. Hablamos de su función principal, que es el movimiento del bolo alimenticio. Y ahora vamos a hablar de sus capas, pero específicamente ya qué tipo de epitelio tiene, qué tiene en cada capa. A partir de ahora solo me voy a referir a esófago, no lo que tienen los otros, solamente a esófago. Entonces, hablando de la mucosa del esófago, vamos a tener un epitelio que están observando aquí. Supongo que ya pueden identificar este epitelio, ¿verdad? ¿Qué epitelio es? Estratificado plano sin queratina, ¿verdad? Ese es el epitelio del esófago. Estratificado plano sin queratina. Inmediatamente por debajo del epitelio tenemos la lámina propia. ¿Qué tejido es? Tejido conjuntivo laxo. También, ¿qué podemos encontrar aquí? ¿Qué otro tejido? Glándulas, muy bien, gracias por esa acotación. Las glándulas en la mucosa, en la lámina propia, podemos tener principalmente, no siempre, pero mayoritariamente en el tercio inferior del esófago. Entonces, en la mucosa del esófago, ¿hay glándulas? La respuesta es sí. ¿Dónde? En el tercio inferior del esófago. ¿Y cómo se llaman? Glándulas esofágicas cardiales. Glándulas esofágicas cardiales. Están en la mucosa. ¿Y qué secretan? Moco. Secretan moco. ¿Ven que son pálidos? Creo que no da para ver en el laboratorio, no recuerdo, no les quiero mentir. ¿Por qué será que se llama glándulas esofágicas cardiales? Exactamente. Ustedes, como ya son expertos en anatomía, porque estudian más anatomía, entonces saben que el estómago, su orificio inicial, es cardias. Y ahí vamos a encontrar las glándulas cardiales, que son del estómago. Pero justo en esta parte terminal del esófago también encontramos glándulas que son muy similares. Por eso se llaman glándulas esofágicas cardiales. ¿Y qué secretan? Moco. ¿Para qué? Exactamente. Reflujo. Sí, y eso se llama reflujo. Sí, normalmente nosotros tenemos reflujos fisiológicos que no percibimos, ¿verdad? Eso es fisiológico, por eso no sentimos. Para eso están estas glándulas que secretan moco, entonces neutralizan el ácido del estómago que sube un poquitito. Neutralizan.
nosotros no sentimos nada. Es diferente cuando hay reflujo y nosotros percibimos. Allá se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es porque hay más ácido que protección. ¿Sí? No, esofagitis porque nosotros siempre vamos a tener una patología a nivel gastrointestinal cuando los factores agresores son mayores que protectores, o viceversa. Si por algún motivo el protector disminuye, entonces predomina el agresor. No generalmente es por la causa de la glándula, puede ser por muchos factores. Entonces, para recordar, ¿qué encontramos en la mucosa en el tercio distal? Glándulas cardiales, glándulas esofágicas cardiales que secretan moco. Muy bien, ya teníamos en la lámina propia tejido conjuntivo laxo, tejido linfático difuso también, glándulas esofágicas cardiales. Después, por debajo de la lámina propia, ¿qué vamos a estar encontrando? Aquí, músculo liso. ¿Vieron cómo es de grueso? Muchas veces se equivocan aquí en las pruebas prácticas porque piensan que es la muscular externa. Pero la muscular externa no va a estar tan cerca del tejido epitelial, nunca. Entonces, muscular de la mucosa, músculo liso, músculo liso. En forma teórica está también en dos capas, pero no da para percibir. Circular interna, longitudinal externa también está muscular de la mucosa. Pero en la práctica no da para percibir esa disposición. Y básicamente eso sería la mucosa del esófago. ¿Es importante para diagnosticar? Sí, el epitelio, ¿verdad? Es muy orientativo para hacer una buena identificación de esta lámina. ¿Qué sigue después? ¿Qué sería ya este sector? Submucosa. ¿Qué mencionamos que había en la submucosa? Tejido conjuntivo denso, irregular. Y ahí va a ser algo similar. En vasos, después plexo submucoso de Meissner, y que también vamos a encontrar en el esófago. Aquí nos está mostrando. Espera un momento. Un ratito. Aquí. ¿Qué estamos observando? Glándulas esofágicas propiamente dichas. Ese es el nombre completo. Glándulas esofágicas propiamente dichas. Glándulas esofágicas propiamente dichas. Está en la submucosa. Podemos observar en todo el trayecto del esófago, pero en mayor medida está en el tercio medio. Son glándulas acinares, compuestas. Secretan moco también, igual que el otro, moco. Para proteger. Porque mencionamos que siempre tenemos un reflujo fisiológico. Tercio medio. Tenemos los dos. Glándulas esofágicas propiamente dichas. En cuanto a la secreción de ambas, es moco protector. Solo que estos se encuentran localizados ¿dónde? En la submucosa. Excelente. Una pregunta aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué? Nódulo linfático. Siempre tienen que diferenciar primario o secundario. Primario, todo el mismo color, todo es azul, basófilo, todo es basófilo. Nódulo linfático primario. Recuerden, en el lugar, acá en la lámina propia, ¿qué teníamos? Tejido linfático difuso. En este sector también se puede
encontrar nódulos linfáticos. Este nódulo linfático siempre está ya sea entre la lámina propia o hacia la submucosa. No hay un lugar, digamos, específico. ¿Y qué tenemos aquí? Sí, muscular, la capa muscular. Excelente. ¿Qué están viendo en esta capa muscular? ¿Qué tipo de músculo están observando en esta capa muscular? A ver si logro aumentar esa parte. Aquí. ¿Qué están viendo? Estriado. ¿Estriado visceral? ¿Dónde? Esquelético, ¿no? Este. ¿Y este qué es? No son lo mismo, son músculos diferentes. Este está correcto. Ustedes están viendo una fibra multinuclear en la periferia. Excelente. Es músculo estriado visceral. ¿Por qué se encuentra en una víscera, en el esófago? No, es esquelético. Es visceral. ¿Y este músculo? Músculo liso. Estamos teniendo allí los dos tipos de músculos. Diagnóstico tercio medio del esófago. Tercio medio del esófago. No, superior es estriado, visceral. No músculo liso. Músculo estriado, visceral. Y ahí llegamos en esa diferencia principal en los 3/3 del esófago. La faringe, ¿qué tipo de músculo tenía? Músculo estriado visceral. Y la continuación de la faringe es el esófago. Entonces el esófago, la parte más superior, continúa teniendo músculo estriado visceral. En la parte media ya tenemos una mezcla. Una parte es lisa, otra parte todavía es estriado visceral. Y la parte más inferior solamente va a tener músculo liso. En la práctica van a ver un esófago. No recuerdo cuál era, pero no era tercio inferior, era tercio superior, tercio medio, la lámina que tenemos. Así que van a mirar la capa muscular. Y eso es muy importante porque en la práctica, si se está viendo la capa muscular, ustedes tienen que anotar tercio superior del esófago. No vale solo diciendo esófago. No. Tercio superior del esófago, tercio medio del esófago, tercio inferior del esófago. Tienen que distinguir. Si es que les muestra la capa muscular, tienen que colocar. Si no muestra la capa muscular, ahí no hay manera de saber. Tal vez por las glándulas, pero no hay nada específico. Solo la capa muscular te va a decir con certeza si es la parte superior, media o inferior. Y eso también aplica en la teoría. Cuando yo coloco los cuadritos del esófago, voy a especificar tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Tercio medio. Y solamente recuerden, la faringe es músculo estriado visceral. La continuación directa todavía es estriado visceral, que es la parte superior del esófago. A medida que va descendiendo, va cambiando por músculo liso. Y después todo el intestino, ya sea estómago, duodeno, todo ya es músculo liso. Entonces aquí nomás lo que se complica un poco. Ya les estoy mostrando en imágenes. Después tengo una diapositiva llena de texto, si quieren, ahí van a leer. Pero es lo mismo que leer el libro. Entonces lo importante es que ustedes están fijando, ¿verdad?, las 4 capas del esófago. Ya mencionamos todo lo que es fundamental del esófago. ¿Qué es el esófago? Es un órgano muscular tubular que conecta la faringe arriba con el estómago hacia abajo. ¿Cuántas capas tiene? 4, ¿verdad? Mucosa, submucosa, muscular y adventicia o serosa. Ahora, ¿qué
¿Qué tenemos en la mucosa? El epitelio estratificado plano sin queratina, la lámina propia donde encontramos tejido conjuntivo laxo, tejido linfático difuso, encontramos glándulas esofágicas cardiales en el tercio inferior. Después el muscular de la mucosa, que es músculo liso, que va a ayudar para el movimiento de la mucosa. Después, la segunda capa, que sería submucosa, tejido conjuntivo denso irregular, vaso sanguíneo, plexo submucoso de Meissner y glándulas esofágicas propiamente dichas. Las dos glándulas que tenemos secretan moco. ¿Dónde es más abundante generalmente estas glándulas propiamente dichas? En el tercio medio. Después la muscular. La muscular lo que es un poco más controvertido, ¿verdad? Porque es diferente en la parte superior, media e inferior. Superior, ¿cuál era? Músculo estriado visceral. Porción media, músculo estriado visceral y músculo liso. Tercio inferior, solo músculo liso. Solo músculo liso. Después, por último, la adventicia, que sería en la porción cervical y torácica, es puramente adventicia. En la región abdominal recién podemos tener mesotelio, ¿verdad? Que sería serosa. Y eso es esófago así a grandes rasgos histológicamente. No es complicado, ¿verdad? ¿O sí? O para mí no me parece tanto. A ver, vamos a probar. Sí, ya estoy viendo a mi víctima. Dayana. ¿Qué capa del esófago sería aquí? Donde encontramos esta glándula. Dayana. ¿Qué? Muy bien, es la submucosa. Excelente. ¿Qué epitelio era este? Joana vino. ¿Ahora quién va a ser el víctima? Camila, la que se va a ir más temprano. ¿Qué epitelio es? Excelente, estratificado plano sin queratina. Eloisa, esta fibra muscular, ¿qué tipo de músculo es? Músculo liso. Muy bien. ¿Vieron? Están aprendiendo. Solamente lo que hablamos fue conjugación de todos los tejidos que ya vimos al inicio. Por eso es fundamental aprender bien tejido, porque ahora solo se va a mezclar más. Y esa mezcla lo que tenemos que saber qué es, qué órgano. Aquí está músculo estriado visceral, liso y visceral, y músculo liso en el tercio inferior. En cuanto al esófago. Bueno, es necesario, muscular, ya vimos todo, ya saben todo. Adventicia, que es tejido conjuntivo. Nuestro libro dice que es tejido conjuntivo, nada más, no especifica laxo o denso. Pero muchas veces vamos a encontrar que es laxo o denso. En este caso, laxo. ¿Qué son estos? Vasos sanguíneos que estamos observando aquí, ¿verdad? Muy bien. El esófago llega hasta un órgano y no es tan hueco, ¿verdad? Sino que presenta como un órgano dilatado, que es el estómago, que es la porción dilatada del tubo digestivo, el estómago. El estómago ustedes habrán estudiado en anatomía con diferentes partes, pero aquí en histología se divide de acuerdo al tipo de glándulas que presenta. Por eso solamente se divide en tres regiones: la región cardial o cardias, la región, las glándulas fúngicas, la región fúngica, y la región pilórica. Entonces, tres regiones en histología: cardial, fúngica y pilórica.
¿Por qué? Porque tenemos en la región cardial glándulas cardiales, en la región fúndica glándulas fúndicas, en la región pilórica glándulas pilóricas. Básicamente por ese motivo, solo en 3 partes. En anatomía yo sé que tiene una porción vertical, transversal, cada uno trae de arriba hacia abajo. Todo eso. Aquí solo 3 formas. Y lo que principalmente vemos en la práctica es la región fúndica. Región fúndica tienen que dominar. Región fúndica, por la glándula fúndica. Ok. Entonces, el estómago es la porción dilatada del tubo digestivo. Arriba se comunica con el esófago y en la parte distal con el duodeno, que sería el inicio del intestino delgado. Tiene 3 regiones en histología. ¿Cuáles eran? Cardial, fúndica y pilórica. Excelente. ¿Cuál es la función del estómago? El estómago sirve como una especie de reservorio que va a traer justamente el esófago el alimento y ¡pah! Lo tira aquí en el estómago, donde hay ácido gástrico. Entonces, reservorio de alimentos. ¿Cuál es otra función? Aquí empieza a mezclar. Va a tener 2 tipos de movimientos del estómago. Va a mezclar el ácido con el bolo alimenticio. Esa mezcla, movimiento de mezcla. Con esto ya continúa también la digestión, principalmente la digestión de proteínas por la enzima que va a secretar. Entonces, hasta ahora, ¿cuántas funciones? Reservorio de alimentos, la mezcla del bolo alimenticio con el ácido, continúa la digestión. Al final, el estómago, después de esos movimientos de mezcla, va a formar un líquido que se llama quimo. Un líquido gelatinoso, que es el quimo. Gelatinoso. Para que después, con su movimiento de propulsión, este quimo va a pasar ¿dónde? Hacia el duodeno y va a atravesar el esfínter pilórico. El esfínter pilórico es realmente un esfínter porque es una capa muscular engrosada que solo va a permitir el pasaje de pequeña cantidad. Y lo que tiene que pasar entonces tiene que ser bien mezclado, que sería el quimo. ¿Tiene función importante el estómago? Sí, ¿verdad? Ya sabemos, reservorio alimenticio, continúa aquí la digestión de proteínas, o sea, empieza la digestión de proteínas, después movimientos de mezcla para formar quimo, y tiene movimientos de propulsión para enviar este quimo del estómago al intestino delgado. Aparte de esto, hay otras funciones. Uno sería protección. ¿Cómo protege? ¿De qué inmunidad, parte de qué inmunidad va a formar el estómago? Con su secreción del ácido gástrico. Inmunidad innata. El ácido gástrico es parte de la inmunidad innata. El estómago también va a secretar vitamina, o sea que no sería vitamina B12, se llama factor intrínseco, muy importante para la absorción de vitamina B12. Entonces, el estómago, ¿y tiene más funciones? Claro que sí. Eso vamos a ir viendo de acuerdo a sus glándulas fúngicas, a sus células. Por en forma general, mencionamos sus funciones. ¿Cuáles eran? ¿Qué fue lo que se les quedó? Sí, la función del estómago. ¿Qué se les quedó? Yo dije unas cuantas. Obviamente no se van a recordar de todo, si todavía no leyeron, es normal. Pero ¿cuál fijar? Protección a través del ácido gástrico. Digestión, sería la palabra. Sí, continúa la digestión. Reservorio de alimentos, muy bien. Movimiento de mezcla para
que se forma en el estómago se llama quimo, que es un líquido gelatinoso, ¿verdad? Sí, el movimiento de conducción que va a llevar este quimo del estómago al duodeno. Y después, si podemos hablar de cada uno de los que secreta, vamos a tener múltiples funciones más. Se secreta aquí sustancias a través de células enteroendocrinas. Ahí vamos a tener entonces función endocrina, ¿verdad? A través de sus células, que sería gastrina para fomentar la producción de ácido gástrico. Bueno, ya me alargué demasiado. Funciones en forma general ya saben. Capas. ¿Cuántas capas va a tener? 4 también, como siempre. Mucosa, mucosa muscular y principalmente serosa ya en este punto. Principalmente serosa. ¿Cuál sería aquí la mucosa? ¿Aquí? ¿Acá? Este sería la mucosa del estómago. ¿Seguro? Entonces, ¿qué es esto? Esófago. Esta es la mucosa del esófago. Epitelio estratificado plano sin queratina. Esófago, esófago, esófago y cambio de repente. Mudo de epitelio. Forma abrupta. Porque aquí empezó ¿qué? El estómago. El estómago. Esta sería la unión gastroesofágica. Se llama transición de epitelio. No confundir con epitelio de transición. Sí. Yo sé que confunde a veces, por eso unión gastroesofágica. Muda el epitelio. Transición.